Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Bueno, muy buenos días, Dios los bendiga, bienvenidos a un tiempo más aquí con la palabra del Señor, al tiempo con Dios. Hoy, martes 25 ya de octubre. Vamos a orar para poder iniciar en esta mañana, amén. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo, gracias, Padre, por este momento con tu palabra. Te pido, Dios, que puedas hablarnos, que tu palabra, Dios, habla profundamente en nuestro corazón y nos fortalezca y nos bendiga mucho, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando, para que también ellos puedan ser, Dios, fortalecidos con tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se olviden de suscribirse si es que aún no lo ha hecho al canal, darle like a los videos, comentar y por ahí también compartir para que más personas puedan escuchar la palabra del Señor. Amén. Hoy nos toca leer Génesis 39, del 11 al 23, y el título es Gracia Divina en la Prisión. Dice la palabra del Señor. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. La vida de José, estamos en ese momento pues estudiando, leyendo y meditando. Vemos como sus hermanos, en base a su resentimiento, pues actúan contra él y lo venden, ¿no? Y José llega a trabajar como esclavo en la casa de uno de los grandes generales, capitanes del ejército de Faraón. Pero ahí, en medio de esa situación, Dios da gracia a José y él logra ser el mayordomo principal de toda la casa de Potifar. Sin embargo, en esa casa donde él trabajaba había una señora, pues que ya lo vio con ojos para seducirlo, ¿no? Y acostarse con él. José nunca se dio, pero aquí ya llega un momento crítico. Es increíble, ¿no? Cómo él iba a trabajar y estaba en asedio. Él sufría prácticamente un acoso de parte de esa señora. Ustedes se pueden pensar en ese detalle todos los días, a cada instante. José tenía que defender su integridad delante de Dios. José bien pudo haber dicho, pero yo no estoy ya bajo la tutela de mi padre, estoy ahora en otro lugar, ya no estoy en tierra de Israel, que era su papá y sus hermanos, yo estoy aparte. ¿Qué me cuesta acostarme con esa mujer? Pudo haber hecho, pero él mantenía su intimidad, mantenía su relación con el Dios de su padre, que ya no era solamente el Dios de su padre, era su Dios, porque José mantenía esa integridad delante de Dios. Pero ya fue tal el descaro que esa mujer lo cogió y le dijo, acuéstate conmigo. Y es cuando José dice que prefirió huir y dejar en las manos de esta mujer su ropa. Versículo 13 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. La mujer, no contenta con ya la actitud de José, ella
toma represalias, ¿no? Y ella se hace la víctima de José y ella asume un lugar de una mujer que había sido, que había querido ser abusada por José. Y inventa una historia, falso testimonio, inventa algo terrible contra la vida de José, y es más, espera a su esposo que llegue para que ella misma hable con su esposo y de esa manera pues castigar a José por no haber cedido a la presión. En el verso 17, entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ahí está la esposa hablando con Potifar. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Es interesante lo que pasa acá, ¿no? No se ve en ninguna parte del texto que José hace un problema. Bueno, tampoco podía hacer mucho porque era esclavo, definitivamente, pero la Biblia no registra ninguna queja de José. Él simplemente deja que sucedan las cosas, aún a pesar de esa mentira terrible que habían dicho sobre él. José confía en Dios. Él está creyendo que Dios tiene el control de todo. Y Dios hace que José llegue a estar en un lugar especial. No llegó a estar en la cárcel junto con los presos comunes, ¿no? Sino dice la Biblia que Potifar lo puso junto a los presos del rey, ¿no? O sea, y de hecho, más adelante vemos cómo eso le va a ayudar a José. Ya van a leer la Biblia y van a ver cómo es el desenlace. Entonces el verso 21 dice: pero Jehová estaba con José. Amén. Jehová estaba con José. Qué bonito esto, ¿no? Jehová estaba con José en medio de toda situación, pero ahí estaba Dios. En medio de esa oscura cárcel, la luz de Dios alumbraba ese lugar y estaba con José. Y dice la palabra: y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Pero yo quisiera hacer un pequeño, quizás precisión o una extensión de lo que dice la palabra. La Biblia dice que Jehová estaba con José, pero si vemos el testimonio de José, también podríamos decir: José estaba con Jehová. ¿En qué sentido? Que José permanecía fiel a Dios. Para que Jehová esté con José, José tenía que demostrar que él amaba a Jehová. José tenía que demostrar que él era íntimo con Dios, que a pesar de todas las circunstancias complicadas que estaba viviendo, que José podía haber renegado de Dios, pero José estaba con Jehová. Y como José escogió a Jehová en ese momento difícil, él decidió no sucumbir ante la mujer del Potifar, pues Dios estaba con José. Es una relación, es una consecuencia, ¿no? Y miren lo que pasa acá. Dice la palabra que Dios estaba con José y todo lo que José hacía era prosperado. La mujer esperaba que le vaya mal a José. La mujer estaba esperando alguna noticia, ¿no? Sí, ya José acaba de ser ejecutado, ¿no? Ya no está más vivo. Sin embargo,
Sin embargo, vemos acá como él, siendo uno de los jefes o el jefe de la casa de Potifar, ahora era el jefe de la cárcel, era el segundo al mando del carcelero. Y son cosas que solo Dios hace. Quizás hay circunstancias y hay personas que actúan mal hacia nosotros, pero si estamos con Dios, esas circunstancias se vuelven en bendición para los hijos de Dios. Si estamos con Dios, toda situación dura, difícil, al fin y al cabo Dios lo transforma en bendición para nosotros. Y todo eso es parte de un plan. Dios tuvo un plan, y el plan de Dios es perfecto, y el plan de Dios no solamente estaba pensando en José, abarcaba mucho más, y José era parte de ese proceso. Pero qué bonito como José, ahí en medio de la situación, se aferra más a Dios. Él no reniega de su situación, sino el que decide aferrarse más de Dios. Aún en medio de situaciones difíciles, ahí estaba José. Amén. Y en esa circunstancia complicada, en la prisión, Dios prospera a José, porque todo lo que José hacía, dice la palabra que Dios lo prosperaba. Entonces, mis amados hermanos, mantengamos esa actitud delante del Señor y seamos fieles a Dios. Amén. Que ninguna circunstancia nos impida amar a Dios y dedicar nuestro corazón delante del Señor. Vamos a orar. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor, que tu palabra nos siga hablando al corazón y fortaleciendo. Ayúdanos, Señor, a ser como José, íntegro, Señor. Que estemos contigo, que nos aferremos a ti, Señor, completamente, Padre. Porque todo lo demás viene por añadidura. Pero queremos ser fieles, Señor, y adorarte con todo nuestro corazón. Bendice a mis hermanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.